ignorado del agua de mar. Siempre me gustó llamarlo así porque supe que tomar agua de mar recién extraída era verdaderamente un alimento. Y no solo porque es agua con sales y los minerales más abundantes de nuestro planeta, sino porque también tiene zooplancton y fitoplancton, que son verdaderos alimentos. Si fuéramos víctimas de un naufragio y supiéramos tomar agua de mar, sería verdaderamente algo que nos alimenta. Pero para el deporte vamos a hablar en particular del agua de mar como conveniente hidratante y mineralizante. Entonces, saber para la tranquilidad de cualquiera que va a tomar agua de mar que se han investigado la composición de todos los minerales hasta ahora, por cierto, descubiertos, llegan a 103 elementos en la Universidad de Tokio, de los cuales se sabe que el 85% es cloruro de sodio, pero el resto, el 15% restante, pertenece al resto de los minerales y elementos conocidos. Va prácticamente llegando a 103 al día de hoy, de los cuales realmente no conocemos todas las funciones que tienen en el organismo humano, pero por cierto que no son nocivos. Por lo tanto, la tabla periódica que hoy tenemos y conocida llega a estos 103 elementos. Nosotros en la medicina ortomolecular estudiamos no más allá de 40 de ellos en las funciones que sabemos que son esenciales. Pero sí podemos decir que los minerales son esenciales en nuestro cuerpo, evidentemente nos falta un camino por recorrer de muchos de ellos. Entonces, hoy por hoy, y ya para los grandes deportistas a los quienes agradecemos hayan puesto en el podio al agua de mar, porque ha sido muy ignorada en el pasado, es verdaderamente como conocido energizante y mineralizante de los deportistas de alto rendimiento. El laboratorio Quinton es uno de los que ha recuperado todos los conocimientos que había tenido el investigador Quinton y que había llevado el agua de mar a verdaderos realmente triunfos como suplemento nutricional a fines del 1800 y principios del 1900, tanto que colaboró en la hidratación y mineralización de soldados en la Primera Guerra Mundial y también salvó a muchos de la muerte por cólera en el Cairo, en Egipto. Por lo tanto, eso luego, como gran conocimiento, había quedado sepultado luego de la muerte del investigador Quinton por muchos años. Hasta que en los años 70 veterinarios pudieron hacer investigaciones en perros, por cierto, de la calle, cosa que pueden ver en el libro El agua de mar, escrito por la Fundación Aquamaris, en la cual he colaborado en un tercio de este libro, pero verdaderamente se cuenta que los veterinarios pudieron recuperar la energía y la vitalidad de perros muy mal estado de la calle, habiéndole extraído la sangre y habiendo reemplazado la misma por agua de mar diluida de una manera isotónica con el plasma. Eso fue verdaderamente algo muy alentador para volver a considerar al agua de mar para el uso humano. Y así fue como luego en España, especialmente en España, logró el rótulo de suplemento nutricional como sal líquida vendiéndose legalmente. Y por cierto, también el laboratorio Quinton desarrolla muchos suplementos, como vemos acá, una marca llamada Totum, que es el agua de mar hipertónica en muy pequeña cantidad para que un deportista que no tenga posibilidad en una competencia de hidratarse abundantemente o que no le convenga en un determinado momento consumir mucha agua, sí se pueda remineralizar y entonces toma una pequeña cantidad de agua de mar hipertónica que los retiene en la boca por un tiempo considerable, la isotoniza con la saliva y luego la traga, y de esa manera se rehidrata y se remineraliza
por un tiempo como si fuera las veces de un náufrago mientras está atravesando un momento de su competencia. Por supuesto que cuando puede y sale de los momentos más exigentes, va a poder remineralizarse con agua de mar isotónica, como ya veremos. Pero Totum viene a cumplir esa función con pequeños sorbos de agua de mar hipertónica, o como es verdaderamente el mar. Hablando de un agua de mar hipertónica, sabemos que tiene 36 gramos de sal por litro, o sea, 4 veces más que la sal que tiene nuestro plasma. Por esa razón es que conviene tenerla unos 15 a 20 minutos en la boca para que absorba el agua de la saliva, y una vez que se transforma en isotónica con nuestra sangre, se deglute. Y de esa manera los deportistas mantienen el nivel de sal y agua que han perdido por la sudoración hasta que puedan en un descanso rehidratarse con agua de mar isotónica. Entonces, como vemos acá, a Federer Nadal, el agua de mar que bebe en los partidos previene de la hiponatremia, que quiere decir que por una hidratación con agua sola excesiva baje el sodio en la sangre, cosa que no es saludable. Y por otro lado, al tener todos los minerales en forma equilibrada, se previenen los calambres musculares, se aumenta la capacidad de concentración y desde ya que se retrasa la fatiga, con lo cual se vio en estos deportistas de élite que cuando se remineralizan con agua de mar tienen un rendimiento superior a los anteriores remineralizantes, que a su vez estaban acompañados de glucosa, y que esto enlentecían muchas veces el funcionamiento de las mitocondrias y también limitaban la producción de energía en el tiempo. Esto obviamente no solo es gracias al cambio del agua mineralizante, sino sobre todo también a la alimentación que se va llevando. Se invita a que, junto con esta rehidratación y mineralización con agua de mar, se continúe con una dieta alta en grasas que van a producir mucha más energía a largo plazo y baja en hidratos, todo lo contrario de lo que se está haciendo hasta el momento actual. Ahora bien, las formas de beber, por eso que se invita a la población, son en forma hipertónica. Se puede tomar mayores cantidades, recordando que en el pasado, en España sobre todo, el agua de Carabaña ya se usaba como laxante, y es evidente que tomar agua de mar natural e hipertónica hace que el intestino no absorba esa concentración de sales de 36 gramos por litro y sea muy útil como laxante. Pero si se va a absorber y se va a querer llegar a que todos los minerales estén en nuestra sangre y lleguen a la nutrición celular, hay que diluirla para que llegue a tener 4 veces menos, es decir, 4 gramos por litro, igual que el sodio de nuestra sangre, atravesar así el intestino y por lo tanto generar una buena distribución de sales, mantener la presión arterial y hacer llegar todos esos minerales a cada una de nuestras células. Por otro lado, el tema de beber agua de mar siempre de una manera isotónica verdaderamente nos mantiene hidratados, y la cantidad conveniente es de aproximadamente 250 centímetros de agua de mar diluida en 1 litro. Puede ser más diluido también, es decir, 250 en 1,5 litros. Eso dependerá mucho del paladar de cada paciente y de cada persona, pero siempre va a estar con un ingreso de 250 mililitros al día con una buena cantidad de minerales. Por eso cuando nos preguntan si la van a tomar todos los días, así es. En el caso de ser isotónica, está para ser en esa cantidad tomado a diario.
Hay zonas en donde se puede considerar mayor cantidad porque la temperatura es mucho más alta. Por ejemplo, en Nicaragua se indican hasta 500 mililitros de agua de mar diluido en 2 litros, sencillamente porque la temperatura de 50 grados amerita de que la sudoración es mayor, la pérdida de sales es mayor y por lo tanto sí que sea más la cantidad de agua que se está bebiendo con sales, pero siempre de una manera isotónica para que llegue adentro del torrente sanguíneo. Entonces, el que marca la diferencia es el intestino. El intestino no permite que entre una mayor cantidad de sal, de concentración de sal, que la que está en nuestra sangre. Y por esa razón, cuando está más concentrado que eso, sirve pero de laxante. Por otro lado, también el agua de mar sirve para cocinar. Por eso en España se vende de una manera de suplemento nutricional y también como sal líquida. Y se invita a que si se van a hervir cualquier tipo de vegetales o se va a hacer, por ejemplo, un puchero, primero se haga sin agua de mar y cuando se ha apagado el fuego recién se incorpore el agua de mar hipertónica como sal líquida para no alterar con el fuego las propiedades que traen ya los cristales de minerales del agua de mar, que tienen algunas particularidades porque son minerales que han atravesado muchos cuerpos de animales, o sea, de mariscos, de moluscos, de fitoplancton, de zooplancton, y por lo tanto son minerales que nosotros llamamos quelados, es decir, unidos a elementos como aminoácidos que hacen, por esta razón, que el agua de mar sea verdaderamente un nutriente ignorado cuando lo estamos consumiendo recientemente extraído del mar. Pero cuando no se cocina o no se hierve, se mantienen intactos. Entonces, para conseguir agua de mar legalmente en España están todas las medidas tomadas que sean lejos de la costa, que no esté cerca de ninguna zona de desagüe, que las costas de esa zona sean rocosas, en mar abierto, que no haya habido ningún temporal previo, sino que más bien el mar sea calmo para que no esté llevando suciedad ni del fondo ni de la superficie, y que además sea entre el fondo y la superficie, porque en la superficie suele flotar cosas de productos grasosos como puede ser el petróleo, y en el fondo estar más concentrados los elementos de metales pesados. Entonces, igualmente en el laboratorio Quinton sí sabemos que se analizan hasta 80 parámetros de metales pesados para conocer el estado de esa zona del mar, sabiendo perfectamente que vamos a tener contaminación, pero siempre en el mar está siendo, cuando se eligen las zonas, mucho menor que el aire que se respira en las grandes ciudades, que sí está mucho más contaminado de metales pesados y nos llegan exactamente a través de la respiración. O sea que es importante que sepamos las características de mayor seguridad. Si uno solo quiere ir a buscar el agua de mar, bueno, que sepa que es, aunque sea considerando estas pautas, para saber que es entre la superficie y el fondo, en el medio, extraerla, el mar calmo, lejos de ninguna desembocadura de río y por supuesto de ninguna desembocadura de desagüe, y en lo posible que no sea en una playa habitada, sino más bien en las playas retiradas y que no son usadas por la población. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que vamos a confiar en el agua de mar siempre que sigamos estas características. Playas no frecuentadas, evitar que sea de la orilla, por eso los recolectores o los que cosechan el agua de mar van alrededor de 2 kilómetros de la costa teniendo estos parámetros y sin que haya un oleaje, sino más bien tranquilos, lejos de cualquier desembocadura de río que obviamente estaría diluyéndonos las sales del agua
además de poder contaminar al mar. Si bien tenemos que tener la tranquilidad que desde los productos orgánicos el agua de mar se encarga perfectamente. En Nicaragua, por ejemplo, se hizo la experiencia de tirar elementos fecales de una cantidad importante y se esperó 14 días para analizar si estaban las bacterias propias de la materia fecal humana y estas habían desaparecido. El agua de mar se encarga de terminar con los patógenos, si bien tiene su flora y su fauna, por supuesto, pero se encarga de delimitar cuál es la que a nosotros nos haría mal. De hecho, excepcionalmente tenemos prohibiciones por contaminación de meternos en las playas. Habitualmente esto ocurre en las playas que es de ríos, pero del mar esto no ocurre. En España particularmente se recoge del Golfo de Vizcaya a 30 metros de la superficie, a 10 metros desde el fondo, justamente donde más se reproduce la vida, ¿no? En el fondo. Se la transporta a 4 grados centígrados y esto hace que ya de por sí se mantenga esa temperatura para mantener las condiciones óptimas de fitoplancton, de zooplancton en inicio y también de los minerales. Y luego lo más importante es que no se la esteriliza de ninguna manera, ni química ni física, sino que nada más se la filtra. Y este filtrado se hace 2 veces a través de un microfiltrado de 0,22 micrones, que hace que lo único que se pueda traspasar en esa medida sean los minerales. Esto se hace especialmente del mar Cantábrico y allí además se analiza la parte de fitoplancton y de los minerales que, como dijimos antes, son biodisponibles. Luego Laboratorio Quinton también en esta calidad de agua lo embotella en ampollas bebibles que muchas veces lo venden o como hipertónico o como isotónico, pero con cantidades medidas para un médico de 5 mililitros habitualmente. Esto es para indicaciones propiamente en patologías e indicaciones médicas. Hay que tener muy en cuenta las bondades del agua de mar como alcalinizante, porque tiene un pH muy alto, un pH de 8, y si está isotónico un pH de 7. Esto es óptimo para alcalinizar la orina, que muchas veces, si conocemos el pH urinario de la mayor cantidad de la gente, 5. Con agua de mar, como tiene un contenido alto de bicarbonato y de magnesio, se alcaliniza nuestra orina. Tenemos que tener la tranquilidad de que está muy investigada y todavía falta seguir investigando en varias universidades del mundo, no solo en la primera en donde se averiguó la composición, la Universidad de Tokio, sino especialmente la Universidad de Alicante, porque tiene allí el Laboratorio Quinton, la Universidad de Murcia, la Universidad de Miami, de Colombia, de Venezuela y también de China a través del Taipei Medical University. Las investigaciones cada vez son en más patologías, viendo las distintas indicaciones, que por eso a nivel médico estamos viendo sus bondades. Pero para el deporte es el mejor hidratante y mineralizante. Bueno,